¿Se escucha bien? Sí, ahora sí. Estamos agradecidos del Señor que nos tenga en este lugar, porque todo proviene de Él. Quisiera en esta mañana, primero entregar saludos de la Iglesia de la Florida en Talca para todos ustedes, y con mucho cariño, y compartir un pasaje de las Escrituras que primero me ha hablado a mí en lo personal, y segundo, creo que es bueno que compartirlo con ustedes. Les voy a invitar, por favor, a que vayamos al Antiguo Testamento, allí en el libro de Segunda de Reyes, el libro de Segunda de Reyes, y en el capítulo 7. Segunda de Reyes y el capítulo 7. Para contextualizar este pasaje, es importante entender y saber que Samaria estaba sitiada por los sirios. El ejército sirio acampaba cerca de Samaria ya durante varios meses. Y los samaritanos tenían hambre. Los samaritanos estaban desprovistos de todo tipo de alimentos. Entonces, el escenario es este. Por un lado, la ciudad de Samaria, y en otro lado, cercano allí, estaba el ejército sirio con una cantidad de más o menos 150.000 soldados que habían sitiado la ciudad de Samaria. Bueno, en el capítulo 6 ya se ve cómo los sirios sitian la ciudad de Samaria. Pero allí en la puerta de la ciudad habían 4 leprosos. Estos 4 leprosos estaban condenados a la muerte, dado que si no había alimento en la ciudad de Samaria, recuerden ustedes que los leprosos debían vivir fuera de la ciudad cuando eran declarados inmundos, y vivían de la caridad de quien les fuera a dejar alimentos. Pero si en Samaria no había alimentos, nadie le podría llevar nada. Entonces, por un lado tenemos la ciudad de Samaria cubierta por el hambre, los sirios bloqueando toda entrada hacia esa ciudad, los caminos y los ríos y todo lugar por donde pudiese llegar alimento. Y ahí en el medio, al lado fuera de la puerta, estaban estos leprosos. Les invito a que demos lectura a este capítulo, que creo que es conveniente que lo leamos completo, para abordar varias temáticas que hay aquí que ciertamente hablan directamente a la vida de creyentes y no creyentes. Damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 1. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo, y 2 seas de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Estas son palabras de Eliseo hacia aquel oficial del rey. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer
para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda de allí, y también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de los siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido 1 seah de flor de harina por 1 siclo y 2 seahs de cebada por 1 siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues, de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seahs de cebada por 1 siclo, y seah de flor de harina sea vendido por 1 siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él le dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Que el Señor bendiga su palabra. Un cuadro bastante maravilloso. Ahora nosotros podemos contemplar a través de la palabra, pero el Señor utiliza diferentes medios para hablar y para proteger a los suyos. Ya en el capítulo 6, el Señor había hecho el milagro de enceguecer a los soldados sirios para que no vieran al varón de Dios, para proteger a los suyos. Y acá en este cuadro vemos un cuadro que realmente es conmovedor. El rey de Israel culpaba, en el capítulo anterior, culpaba a Dios por lo que estaban pasando. Había llegado y Dios tenía un mensaje para el rey.
Allí estaba Eliseo dando este mensaje. Y este mensaje era que al día siguiente los precios bajarían considerablemente, porque en el capítulo anterior también se ve que los precios eran estratosféricamente altos, dada la situación de hambre que había allí en aquella ciudad. Pensemos en lo siguiente: meses en donde nada llegaba a aquella ciudad. La puerta de Samaria era el centro comercial, allí se comercializaba todo. Y la puerta también servía como por decirlo así, como centro de justicia. Allí en la puerta de la ciudad es donde se hacían los grandes negocios y donde se hacían las transacciones de todo este tipo de situaciones. Pero el mensaje llega por medio de Eliseo. Mañana a esta hora, en el fondo, mañana a esta hora volverá todo a la normalidad y los precios bajarán. Eso era lo que Eliseo les decía. Entonces vemos a un oficial del rey que se burla de Eliseo. Se burla. Dudó de la palabra de Dios. Y está allí donde tenemos que hacer el primer llamado de atención, especialmente a nuestros amigos que aún no conocen a Cristo como su Señor y Salvador. Si tú no le has aceptado, estás rechazando el grande amor que Dios tiene para contigo, el grande amor que Dios ha desplegado al enviar a su amado Hijo a morir allí en la cruenta cruz de vergüenza. Y allí está Dios invitándote cada día. Y si hoy estás en esta reunión y aún no has aceptado al Señor, es porque Dios está trabajando en tu vida desde fuera, para que tú puedas tomar la provisión, para que tú puedas aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Pero déjame decirte una cosa: es más grave burlarse de la palabra de Dios. El burlarse de la palabra de Dios trae muerte, trae juicio sobre todo aquel que se burle de la palabra de Dios. Y aquí vemos un caso importantísimo. Un burlador de la palabra de Dios quizás se jactaba de su puesto. Él era un oficial de renombre, a lo mejor el generalísimo del ejército de Samaria. Sin embargo, se burló. Pero Dios determinó un juicio para él, que también se cumple en el final de este capítulo. Horrenda cosa es, dice el libro de los Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tú nunca podrás ser el mismo cuando alguien te presente a Cristo como tu Señor y Salvador. Y tendrás dos opciones: o le aceptas o le rechazas, pero nunca volverás a ser el mismo. Ya eres responsable de la palabra de Dios. Y allí vemos en la puerta a 4 leprosos. La lepra es símbolo del pecado en la antigüedad. La lepra es símbolo de la maldad de este mundo. Nos representa nuestro pecado. Así que cuando leía este pasaje, yo podía identificarme plenamente con aquellos leprosos. Estaban condenados a morir. Cual fuera su situación, estaban condenados a morir. No había para ellos ninguna escapatoria. Ellos iban rumbo a la muerte. Y allí le vemos cómo ellos toman una determinación. Yo quiero señalar también que los leprosos son figura de todo aquel que aún no acepta a Cristo como su Salvador. Estás cubierto por la lepra del pecado y aún no la aceptas y vas rumbo a la muerte. Porque la palabra de Dios dice así claramente: el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto lo dijo
el mismo Señor Jesucristo. Sin embargo, vemos allí cómo estos leprosos toman una determinación. Los leprosos se quedaban cerca de la puerta, a la entrada. No eran bienvenidos en Samaria. Tampoco quizás bienvenidos entre los sirios. Estaban al medio. No tenían esperanza alguna. Algunos, sin fundamento, ciertamente algunos escritores dicen que estos leprosos eran Geisi y sus hijos. Aquel hombre que fue azotado con la lepra después de codiciar las riquezas de Naamán, en este mismo capítulo 5 de Reyes, allí en los versos 20 al 27, cuando Naamán fue curado y ellos volvieron a tomar para sí los bienes que Naamán ofrecía a Eliseo y que Eliseo rechazó. Entonces, algunos dicen que quizás eran estos los leprosos, no sabemos. ¿Para qué estamos aquí hasta que muramos? Esta fue la pregunta que hacen ellos. ¿Para qué estamos aquí hasta que muramos? Y tomaron una determinación importante. Vamos pues ahora. Amigo, si tú no conoces a Cristo, estás en la misma condición de ellos. Y quizás debieras pensar, ¿para qué estoy aquí hasta que muera? Y ellos dijeron, vamos pues, tú también puedes venir hoy. Ven a Cristo. Te cambiará tu vida. Él entregará la paz que el mundo no puede dar. Aquella paz que costó sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. Aquella paz que a todos los creyentes nos hace dormir tranquilos cada noche, porque nuestra vida está fundamentada en la roca que es Cristo, nuestro buen Salvador. Ya no pensamos en las cosas que se ven, ya no pensamos en las cosas de este mundo, en lo que se ve. ¿Sabe por qué? Porque lo que se ve es perecedero, pero lo que no se ve es eterno. La gloria magnífica de los cielos, allá donde el Señor volvió, de allá donde vino, se humilló en forma de hombre, y se humilló en forma de hombre desde el principio. Él quiso ser igual a ti e igual a mí en todo. ¿Sabes para qué? Para entenderte en todo. Si tú crees que el Señor no te va a comprender en tu dolor, estás equivocado. Porque el Señor padeció todos los dolores que hombre alguno puede haber padecido y más. Porque no creo que tú hayas sido azotado 40 veces con un látigo romano. Ni tampoco creo que te hayan coronado con una corona de espinas. Ni tampoco creo que te hayan escupido y abofeteado así como lo hicieron con el mismísimo Hijo de Dios. Y estos leprosos dicen, vamos pues. Y el Señor te llama hoy y te dice, ven a mí. Porque el Señor dijo, yo he venido para salvar, no he venido a condenar. Pero aquel que le rechaza es condenado. Es solemne verdad. Y aquí vemos a estos leprosos. Vamos pues, ahora dicen en el verso 4, y pasemos al campamento de los sirios. Ellos vieron la salvación, la única salvación allí en el campamento de los sirios. ¿Y qué había pasado? Se levantaron al anochecer. Hay otros hombres que se han levantado al anochecer para ir a Cristo Jesús. Nicodemo fue al Señor de noche, porque tuvo temor de los demás fariseos. Nicodemo era un principal de la sinagoga, y él tuvo temor, entonces fue a Jesús de noche. Y allí fue cuando Jesús le dijo a Nicodemo, debes nacer de nuevo. Estos leprosos también fueron de noche, en la oscuridad de las tinieblas de su pecado,
A esa noche se refiere también la palabra. A la noche que tú estás viviendo sin Cristo y sin salvación. Allí van estos leprosos a Jesús. Nicodemo va a Jesús, estos leprosos van buscando alguna esperanza. No sabían ellos que Dios había obrado en aquel campamento. Que la mano de Dios, quizás cuando ellos caminaban, porque este campamento puede haber estado a un par de kilómetros de la ciudad, quizás cuando ellos caminaban ya Dios estaba haciendo la obra en aquel campamento y estaba haciendo huir al enemigo. Y esto es una enseñanza también para ti, si tienes temor de tus amigos, del que dirán, y por eso no vienes a Cristo. Déjame decirte que cuando tú aceptas al Señor, las huestes del mal huyen de tu vida, porque ahora eres el del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Nuestro bendito Salvador nos da esa paz, porque saca todo lo que molesta de nuestra vida y va limpiando gradualmente nuestra vida hasta perfeccionarnos. Porque Cristo nuestro Señor ofreció su vida en la cruz para hacernos aceptables ante Dios. No es por el mérito nuestro. No hay nada que los leprosos pudieran hacer para ellos ser salvados o alimentados. Nosotros no hay nada que podamos hacer en nuestro propio bien. La obra redentora la hizo Cristo Jesús, nuestro Señor, en la cruz del Calvario. Fueron estos leprosos, se levantaron para ir al campamento de los sirios y no encontraron a nadie, ni dice el verso 6, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, de ruido de caballos, estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros. Ellos imaginaron, mire, todo lo que pasó allí en aquel tremendo campamento, y los sirios no lo escucharon, los samaritanos no lo escucharon, ni siquiera los leprosos, porque Dios habla donde debe hablar. Y hoy está hablando a tu vida. Pon oído a lo que Él quiere decirte. Cuando los leprosos, verso 8, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda, comieron y bebieron. Y tomaron de allí plata, oro, vestidos, y fueron y lo escondieron. Los leprosos comieron y bebieron. Fueron satisfechos en su necesidad. Allí fueron alimentados. De la misma forma como el Señor quiere alimentar tu vida espiritual hoy día. Y ellos comieron y bebieron. Y además acumularon bienes y los guardaron y los escondieron. Y fueron y lo escondieron. Y 2 veces dice en el verso 8, y fueron y lo escondieron. Y si dice 2 veces es porque es importante. Y fueron y lo escondieron. Pero en el verso 9 hay un razonamiento maravilloso que hacen estos leprosos. Sin duda, todo lo que allí sucedió, desde ahuyentar al ejército sirio y desde trabajar en la mente de estos leprosos, todo allí proviene de la provisión divina de Dios. Él conoce tu vida y Él conoce lo que tú piensas en este momento. Él conoce lo que tú pensaste antes de llegar a este lugar. Él conoce en qué condición llega tu corazón. Si tiene dolor, si tiene angustia. Piensa tú en estos leprosos, el dolor que ellos tenían y rumbo a la muerte. Pero aquí Dios se manifiesta hacia sus vidas. ¿Y qué dicen? Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Hermano querido,
Hermana querida, ¿tú has anunciado las buenas nuevas? ¿Lo que tú has recibido de Dios lo has anunciado o estás callando? ¿Cómo está tu relación con tus compañeros de trabajo? ¿Le has anunciado a Cristo como Señor y Salvador? ¿Le has anunciado la salvación que recibiste? No podemos callar. ¿Sabes por qué? Porque ellos dicen, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Es una maldad callar. Si nosotros consideramos hoy día el mundo cómo está viviendo y que cada un segundo mueren 3 personas en el mundo, ¿cuántas de ellas van a la eternidad sin Cristo y sin salvación? Y nosotros callamos. He aquí la enseñanza para nosotros los creyentes. He aquí lo que tocó mi corazón, no poder quedarnos callados, porque lo que yo he recibido de Cristo, mi Señor, es necesario que lo conozca mi vecino, mi amigo, mi compañero, todas las personas que me rodean. No podemos callar. Si callamos, pecamos contra Dios, porque el silencio también es maldad. Si nosotros sabemos lo que hay que hacer, si sabemos cuál es el camino, ¿por qué no mostrarle el camino a los que andan sin rumbo y sin salvación? Es maravilloso. ¿Sabes qué? Aquel ciego que el Señor sanó, que sale en el Evangelio de Juan y que fue muy criticado por los fariseos, incluso excomulgado de la sinagoga, él dijo: una sola cosa sé, yo antes era ciego y ahora veo. Si tú crees que eres muy pequeño, que no eres capaz de hablar, si tú crees que eres muy chico, si tú crees que no tienes vocabulario para hablar, si tú crees que no eres la persona adecuada para presentar el mensaje, si tú crees cualquier cosa en tu vida que te opaque el entregar ese mensaje, estás equivocado. Porque Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a los sabios. Porque Dios escogió lo vil de este mundo para avergonzar a los sabios de este mundo. Tú puedes anunciar la palabra del Señor, porque si tienes a Cristo ya estás preparado para decirle a otro: yo soy salvo y el Señor me salvó y yo quiero compartir contigo lo que Dios me ha dado. Es maravilloso. No podemos callar. Si nosotros callamos, estamos haciendo mal, dicen estos leprosos. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Sí, amigo, hoy es día de buena nueva. Y bastaría que tú recibieses a Cristo como Señor y Salvador para que ya puedas decirle a un amigo o a alguien: yo recibí a Cristo y Él me salvó y hoy día no temo a la muerte porque voy a la vida eterna juntamente con Cristo. El Señor pone palabras en los que son incapaces de pararse a hablar de Él. Solamente tienes que prepararte leyendo la palabra de Dios, estudiándola diariamente e inclinarte ante Él en oración. No tengas temor de hablar, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice el apóstol Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No podemos permanecer en silencio. ¿Qué pasó con aquel burlador que no escuchó la palabra de Dios? Todo se cumple al pie de la letra. Cuando el pueblo recibe la buena nueva, cuando el rey recibe la buena nueva, tampoco creyó a la palabra de los leprosos. No creyó, sino que fue un siervo de él que le convenció y le dice:
el verso 13. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomen 5 caballos. ¿Cuántos tomaron al final? 2. Porque quedaban 2 nomás. Tomaron 2 caballos de un carro, dice el 14, y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Amigo, id y ved. Ve a Cristo. Anda y ve las maravillas que Él puede hacer en tu vida. Id y ved. ¿Qué es lo que pasó? Entonces el pueblo salió, verso 16, y saqueó el campamento de los sirios. Pero cuando iban los mensajeros, encontraron en el camino todos los enseres que habían dejado botados por la premura en la cual ellos huyeron. Y sabes qué, todos los bienes que estaban allí en el campamento sirio ciertamente pertenecían al pueblo de Israel, porque eran lo que ellos habían retenido y no habían permitido que ellos recibiesen. Pero Dios es justo y Dios devuelve lo suyo a los suyos. Si tú, amigo, si tú, hermano, estás deprimido porque ves el progreso de los impíos, no lo mires, no vale la pena, porque ya hemos mencionado que todo lo que vemos perecerá, pero lo que no se ve es eterno. Preocúpate, desde hoy en adelante, preocúpate de tu vida en Cristo, porque es la que te puede dar un futuro próspero. Solamente al alero de la roca, sustentado en el firme cimiento que es la piedra del ángulo, que es nuestro Señor Jesucristo. Sustenta tu vida en Él, que tu vida descanse en el Señor. El Señor hace lo que quiera con tu vida si tú te dispones a aceptarle y a avanzar. Y si tú, hermano, estás callado, si tú estás aletargado, hoy día es tiempo que alces la voz y tomes la bandera del Evangelio y vayas y hables con quien estimes conveniente del Señor, con tus amigos, con tus conocidos. Y el rey, verso 17, puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, cumpliéndose la palabra, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ciertamente la burla es peor que no creer, aunque el no creer en Dios ya es una tragedia. Cualquier burlador que se burla de la palabra de Dios tiene su merecido en el tiempo que Dios lo estime conveniente. Los leprosos tomaron una buena determinación. Salvaron del hambre aquella ciudad. A veces Dios utiliza a personas que nosotros menos esperamos para traer el mensaje de la palabra a nuestras vidas. Dios nos habla de una y mil maneras. Dios está trabajando en tu vida desde fuera, y cuando lo hace, las huestes del mal huyen, porque la palabra de Dios prevalece. Y yo quiero decirte en esta hora, querido amigo, querida amiga, que nos visitas, que quizás no conoces al Señor. Dios te ama. Dios te ama tanto, que envió a su Hijo único, unigénito, único en su género,
para que muriese por ti en la cruz del Calvario. ¿Tú estarías dispuesto a entregar un hijo tuyo por tu enemigo? Dios lo hizo. Él envió al Señor Jesucristo para que tú fueses salvo. No rechaces hoy la oferta. Quiero que vayamos al verso 9 nuevamente, porque como mencionábamos antes, el silencio genera culpa. Nosotros los creyentes no podemos callar, y hay formas de callar que están anunciadas en las Escrituras. Primero, una de estas está anunciada allí en Ezequiel, capítulo 33, dice: cuando el atalaya de una ciudad no tocare trompeta, cuando ve venir al enemigo, o no amonestar a un impío por su pecado, está cometiendo falta. Vamos a leer parte de esto porque en realidad creemos que es importantísimo. Dice el verso capítulo 33 de Ezequiel, dice: Hijo de hombre, verso 2, habla a los hijos de tu pueblo y dile: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare a un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar el pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, viniendo la espada y lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero, dice el verso 6, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare trompeta, y el pueblo no se apercibiere viniendo la espada, e hiriere a él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Si tú eres un atalaya y tienes que anunciar lo que viene para el mundo y te quedas callado, estás cometiendo un pecado. No podemos callar. Nosotros somos atalayas en este momento y podemos anunciar a nuestros amigos que el peligro es inminente, que van rumbo a la condenación. A través del COVID se fue mucha gente a la condenación eterna. Hay otros también, nuestros hermanos, que se fueron a reunirse con el Señor. Es importante que si nosotros callamos, estamos pecando. Otra forma de callar, cuando veas pecar a tu prójimo y no lo amonestares, también estás pecando. Si tú ves el pecado de tu amigo, de tu hermano, y no llamares la atención, también cometes error. Y allí en Levítico 19:17 dice la palabra de Dios: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado. Eso es lo que dice allí Levítico. La palabra de Dios nos habla y nos dice que tenemos deber de hacer algunas cosas y no callar. Y en tercer lugar, cuando en tiempos de hambre alguien atesore para sí mismo, sin tener misericordia de los hambrientos, Proverbios, y en el capítulo 11:26 nos dice: al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Si tú estás juntando y ves que hay alguien que está en desgracia cerca tuyo y no compartes de lo que tienes, estás cometiendo también pecado y falta. Qué gran responsabilidad tenemos, hermanos queridos, para con los incrédulos. Tenemos una gran responsabilidad hoy día. Y es bueno que cada uno de nosotros considere que es responsable. No el que está adelante, no el anciano de la asamblea, no el hermano que ayuda, que predica, no. Todos tenemos responsabilidad sobre los incrédulos. Necesitamos del alimento espiritual diariamente para servir a Dios y
a los hombres también. Debemos ser de servicio a los demás. Importante es que nos alimentemos nosotros día a día y nos saciemos con la palabra. ¿Hay algo más maravilloso que entender y recibir de la palabra de Dios? Ciertamente no. Pero es importante distinguirnos también entre el mundo. Debemos distinguirnos de nuestros prójimos por nuestra forma de vida. Debemos distinguirnos y vestirnos con el mejor vestido, así como el padre viste a aquel hijo pródigo cuando llega de la provincia apartada. Le entrega el mejor vestido. Y Jesús, nuestro Señor, te entrega a ti el mejor vestido para que tú tengas las armas y puedas presentarte ante el mundo con seguridad. Es importantísimo. Colosenses 3 y el verso 12 y 14 nos dice, del 12 al 14 nos da este consejo. Colosenses 3, verso 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué mejor vestidura que esta? Es la que nos entrega el Señor y la que tú puedes echar manos a través de su palabra. Vestidos del amor. En Mateo es el mismo Señor el que habla. Mateo capítulo 9, y es un texto muy conocido por todos nosotros. Y el verso 37 y 38, el mismo Señor dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Quizás tú, querido hermano, que estás tan humildemente y escondido por ahí, quizás puedas ser un obrero en la obra del Señor. Todo depende de que tú te dispongas a trabajar por Él. Vestíos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hoy día, como decíamos, hay muchos que van a la condenación eterna, sin Cristo y sin salvación. Debemos anunciar las buenas nuevas, como los leprosos fueron y anunciaron en Samaria las buenas nuevas. Nosotros debemos ir y anunciar estas buenas nuevas. Porque ¿sabe qué? Que si esperamos el mañana y no comenzamos hoy, nos hacemos culpables. Culpables. Cometemos pecado. Hoy es el día de buenas nuevas. Y por eso es importante que no callemos, porque hoy es el día de buenas nuevas y nosotros callamos. Termino con el siguiente texto. En Romanos 10, 14 nos dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tú puedes ser uno de los que esté dispuesto a predicar a aquellos que no conocen al Señor. Y en Marcos 10, 16, 15 el Señor dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Que el Señor pueda hablar a tu vida para que tú puedas tomar aliento, para que puedas tomar fuerza y valentía y vayamos al mundo a hablar de las bendiciones que Cristo el Señor
nos ha entregado a nosotros, porque nosotros ya hemos comido, nos hemos saciado como los leprosos y hemos guardado también bienes para nosotros. De la misma manera, ahora es bueno que vayamos y compartamos con otros. No callemos. Es una falta ante Dios si callamos. Que el Señor bendiga su palabra y bendiga a cada uno de ustedes. Bien, vamos a orar para terminar. Padre, gracias te damos por este tiempo que hemos pasado en esta mañana. Gracias por tu palabra, porque ella nos habla a cada uno de nosotros. Oh Dios, y queremos pedir que tú nos ayudes a recapacitar, a pensar. Tanta gente que se está perdiendo en este mundo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Escuchábamos acerca de tanta gente que muere en un segundo, 3 personas mueren en un segundo. Y si pensamos, la mayoría de la gente que muere en este mundo se va a la condenación. Ayúdanos a que cada uno de nosotros podamos ser los que llevan esa palabra, los que predican, para que esos que aún no pueden oír porque no hay quien les predique, puedan oír el glorioso mensaje de salvación. Ayúdanos, oh Padre, guíanos, dirígenos en todo en este día especialmente, y ayuda a los hermanos en distintos lugares donde también se va a estar predicando o se ha predicado el mensaje de salvación. Se ha hablado acerca de tu palabra, de exhortar también. Gracias te damos por este precioso tiempo que hemos pasado en esta mañana y en esta tarde ya, y queremos pedir tu bendición para el regreso a nuestros hogares, los hermanos de esta iglesia que también van a estar yendo hasta la ciudad de San Antonio, bendíceles, ayúdales en sus trayectos y en todo lo que van a hacer. Nos encomendamos a ti agradecidos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, la escuela dominical se da por terminada. Agradecemos a todos por haber estado junto a nosotros, los que han estado también a través de internet. Les invitamos a que se suscriban también al canal para que les llegue el aviso cuando son nuestras transmisiones. Todavía tenemos reunión por Zoom, ya de las últimas el día de miércoles, esperamos. Ahí está la identificación, el ID y la contraseña también, para que se puedan conectar el día miércoles a las 8. Y una reunión similar a esta el próximo domingo a las 11:30 de la mañana. Les agradecemos a todos. Si hay consultas, si hay preguntas, no se vaya con esas consultas, con esas dudas. Hay muchos que estamos dispuestos también a aclararle todo eso. Hermano Álvaro, también saludo a los hermanos allá en Talca. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias.